Pero vamos a saludar al doctor Levalle, que es médico infectólogo. Con él vamos a analizar varias cosas que han pasado en las últimas horas. Doctor, bienvenido. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Doctor, hoy arrancó el estudio serológico, el estudio con estos test reactivos, los test famosos rápidos, que indican, bueno, si hay o le pueden indicar al gobierno cuánta circulación hay. Aparentemente se hicieron alrededor de 200, todos dieron negativo. Doctor, ¿qué significa esto? Analícelo con nosotros, por favor. Sí, ustedes saben que el gobierno compró alrededor de 170.000 test para utilizar con estas características de test rápido, que son test que miden anticuerpos. Es decir, para que sea un poquito más claro, estos test lo que tienen la característica que tienen estos test justamente es medir si una persona estuvo en contacto con el virus o no. Si tuvo contacto con el virus, estos anticuerpos van a estar presentes, y si no estuvo en contacto, por supuesto no. Este test, como ustedes ya lo habrán escuchado, es un test que no se utiliza para hacer diagnóstico de coronavirus, se utiliza con fines epidemiológicos para saber fundamentalmente en la población cuántos pacientes tuvieron contacto con el virus y que no desarrollaron síntomas. Clarísimo. Es decir, cuántos... Y doctor, una pregunta. La persona que le da positivo este test, ¿tiene que tomar algún recaudo? ¿Significa que esa persona fue un asintomático o puede estar siendo un asintomático? Me gustaría que nos precise eso. Me da positivo el test, ponele cuando se vuelva a hacer. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que tomar alguna medida de seguridad? ¿Puedo contagiar? El tema es así, si me permitís un minutito, te explico una característica de este test. Este test mide, como te decía antes, los anticuerpos. Hasta el día 7, este test da negativo. Es decir, empieza a partir del día 7 en adelante a aparecer los anticuerpos. Más o menos sería en el día 10, este test da positivo en alrededor de un 70% de los casos, y a partir del día 14 es positivo en el 100% de los casos. ¿Qué quiere decir con esto? Que durante 7, 8, 9 días este test da negativo, por lo cual no nos implica que esta persona pueda tener la infección o no. Por eso se utiliza el otro test, que es la PCR. Lo único que nos indica este test es que esta persona tuvo contacto y desarrolló los anticuerpos. Pero doctor, entonces si me da positivo, yo podría tener 7 o 14 días de transcurso de la enfermedad. Si tengo 7, yo podría contagiar, entiendo bien, tendría que ir a hacerme un test de PCR para confirmar que estoy cursando la enfermedad, aunque sea en forma asintomática, y por ende tomar las medidas, ¿o no? No, para nada. Este test, a ver, sería más o menos como, ustedes escucharon hablar, por ejemplo, a las mujeres embarazadas que se le hace la serología para la rubiola. No sé si ustedes han escuchado hablar. Sí, ok. ¿Qué significa esto? Que si esta mujer tiene anticuerpos, quiere decir que va a estar protegida para una eventual infección. Claro. Pero doctor, la pregunta concreta es, si a mí me da positivo, ¿yo puedo contagiar o no puedo contagiar? Contésteme concreto eso. Esto concretamente te contesto. Si el test da positivo, lo único que dice que vos tuviste contacto con el virus y que no estás contagiando. Por eso no se toma ninguna medida. Que no estoy contagiando. Yo no puedo contagiar. Entonces voy un pasito más allá, porque se armó una discusión ayer que me pareció interesante y por ahí usted nos puede dar su opinión. El paciente asintomático, escuché a un médico que dijo, el paciente asintomático no contagia. Contagia el paciente presintomático, es decir, aquel que está por tener los síntomas, pero durante 2 o 3 días no los tiene, pero ese los va a tener y contagia. En cambio, el asintomático, el que cursa la enfermedad sin ningún síntoma, ese no contagia nunca. Esto es una barbaridad, por eso quiero que usted me lo aclare. Yo personalmente creo que es complicar un poco
la definición. Yo creo que nosotros nos manejamos habitualmente diciendo que un paciente es asintomático cuando no tiene síntomas, obviamente es lo que dice la palabra, ¿sí? Y tuvo contacto con el virus y que va a desarrollar los anticuerpos, pero no desarrolla la enfermedad. Pero contagia. Si ustedes me preguntan si el paciente asintomático contagia, es un tema que se habló mucho y que realmente se sabe que el paciente asintomático es muy probable, eso no está absolutamente definido, pero que es muy probable que la cantidad de virus que puede llegar a eliminar es mucho menor que el paciente sintomático, porque el paciente sintomático es el que tiene la mayor cantidad de virus en sangre, que es lo que nosotros llamamos la viremia, ¿sí? Claro. O sea que está debatido el tema, no se puede dar una opinión digamos, muy concreta sobre si contagia o no. Usted dice que podría contagiar, pero mucho menos que el sintomático. A ver si le entendí. Sí, ese es el concepto que nosotros tenemos, claro. Pero puntualmente con el tema de los test que se hicieron hoy, que me parece otra cosa. Importante definirlo, ¿no? Es importante saber que la metodología que se utilizó fue testear en lo que se llaman puntos centinelas, ¿sí? Que son lugares de alta circulación, Claro. Lo cual no implica que esto no va a decir que, por ejemplo, que el transporte tenga determinadas características de contagio en el virus. Es simplemente lugares de gran concentración, como pueden ser las estaciones, ¿sí? Ahora, si vos me preguntás, ¿este mismo test se puede utilizar en otras circunstancias? Obviamente que sí. Por ejemplo, ya la Ciudad de Buenos Aires va a emplear este test para los trabajadores de la salud, tanto médicos y paramédicos, y también puede haber otro nicho, por ejemplo, para investigar, que pueden ser aquellas personas que estuvieron exceptuadas de la cuarentena, y que, lógicamente estuvieron en la calle, estuvieron en contacto con la sociedad, y eso también se podría determinar a ver cuántos de ellos desarrollaron anticuerpos. Doctor Jorge Levalle ha sido muy amable con nosotros. Muchísimas gracias. Un gusto. No, ha sido un gusto. Hasta luego. Gracias. El doctor es médico infectólogo. Señores, volvemos a la cárcel de Villa Devoto. Fuertísimo.